Buenas tardes, siguiendo nuestro tema en relación a la planificación del personal calificado en el desarrollo turístico. Decíamos que un elemento fundamental para poder medir la calidad del turismo, ¿no?, estaba asociada fundamentalmente a la capacitación que tenga el personal que se dedica justamente a la prestación de los servicios. Es muy sabido el dicho que dice: el turismo es la industria de la gentileza, ¿no? Eso significa fundamentalmente que el personal tiene que estar muy bien munido de metodologías, estrategias y técnicas para el desenvolvimiento de sus labores cotidianas, de sus labores diarias, ¿no? Y decíamos, no se puede improvisar esto y dejar a cualquier persona que pueda cumplir cualquier función, por más que estas funciones puedan ser de niveles inferiores. Igual es una obligación de los prestadores de servicios turísticos, en este caso llámense hoteleros, empresas de viajes, operadoras receptivas, líneas aéreas, transporte turístico, animadores turísticos, etcétera, constantemente estar capacitando a su personal. Y habíamos diferenciado el término de capacitación de formación y decíamos capacitación va a ser aquellas destrezas, habilidades y competencias que va a adquirir una persona que está ejerciendo funciones, está desarrollando trabajos, sean estos intelectuales o sean estos trabajos manuales, ¿no? Pero sí tiene que estar en el ejercicio de esas funciones. En cambio, la formación, ¿no?, la formación es el término que estamos utilizando para cualificar a las personas. Y ahí decíamos el caso de ustedes. Ustedes están siendo cualificados, ¿no?, con conocimientos, destrezas, habilidades y competencias para la adquisición de un grado académico, que en este caso es una licenciatura. Eso significa entonces de que ustedes perfectamente van a estar cualificados para poder desarrollar, en este caso, funciones en mandos superiores de cualquier tipo de este tipo de empresas, o también de cualquier otro tipo de empresas, no siempre turísticas, hoteleras o gastronómicas, sino que ustedes van a tener las herramientas para poder, en este caso, desarrollar funciones administrativas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso del turismo, la hotelería, la gastronomía, etcétera, ustedes perfectamente pueden desarrollar funciones desde gerencias, ¿no?, que son mandos superiores, en mandos inferiores, perdón, en mandos intermedios. Entonces podrán también desempeñar funciones, en este caso como recepcionistas, como gobernantes o gobernantas, como guías de turismo, como responsables del área de marketing turístico, como counters para la emisión y venta de boletos aéreos en líneas aéreas o en agencias de viajes, etc. Y también estarán formados y capacitados para desarrollar funciones en mandos inferiores. En este caso puede ser bellboy,
que es el bellboy, es el maletero en hotel, el comise, que es el ayudante de cocina, podrán ser también las mucamas, que son las que hacen el aseo en las habitaciones, etc. Porque no se olviden de que cuando ustedes empiecen a trabajar y a ejercer las funciones, con seguridad que les va a tocar a ustedes capacitar a su personal, ya sea en el área del turismo, en el área de la hotelería, en el área de la gastronomía, en el área de la prestación de servicios en general. Entonces, ¿cómo ustedes van a capacitar, por ejemplo, a una camarera si ustedes no saben ejercer las funciones de camarera? ¿Cómo se hace el sanitizado de una habitación? ¿Qué características tiene el sanitizado de una habitación? ¿O cómo van a querer ustedes capacitar a un guía de turismo si no saben qué características tiene el guiaje, en qué consiste el traslado de los turistas, ¿no? En qué consiste traslado, conducción y comunicación con los turistas? Lógicamente que van a tener que tener un buen vocabulario, una vocalización muy buena para ser guía, y porque ustedes lo que van a hacer, van a transmitir mensajes comunicacionales, ¿no?, en relación a lo que están viendo y están describiendo el atractivo turístico, y van a tener un receptor de ese mensaje comunicacional que van a hacer los turistas. Esto significa que ustedes van a desarrollar dos lenguajes: el lenguaje verbal, ¿no?, y el lenguaje corporal. El lenguaje corporal va a significar mover las manos para decir a la derecha, ustedes ven las características de esta pintura que corresponde a don Melchor Pérez de Holguín, que es un pintor que ha creado la escuela potosina en la pintura colonial, donde podemos apreciar una de sus características principales de la pintura de Holguín. Están divididos en tres periodos: el periodo de la utilización de los tonos oscuros, ¿no?, de los tonos semioscuros y de los tonos mucho más claros en las pinturas religiosas. Además, para reconocer un cuadro, si es realmente de Holguín, hay que ver las características que tiene la posición de los dedos en las manos, porque siempre el dedo índice, ¿no?, y el dedo mayor siempre van juntos en las pinturas de Holguín. Y lo mismo ocurre en la oreja, en la parte inferior de la oreja, donde las chicas y los varones ahora se cuelgan un arete, ¿no? Generalmente eso tenía la forma siempre de una habita. Entonces, esas son las características de la pintura. Entonces, ustedes tendrán que hacer un juego de cuerpo, de movimientos, extendiendo los brazos, el dedo, la mano, mostrando, indicando. Entonces, ustedes tienen que capacitar a su personal. Y hoy en día, es decir, se ha desarrollado muchísimo más, en este caso, las herramientas de la información, ¿no? Porque perfectamente nosotros ahora entramos a un YouTube, un tutorial, y con seguridad que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Vamos a encontrar con seguridad que vamos a encontrar material impresionante sobre cada una de estos tecnicismos. Y mucho más aún ahora con este problema del COVID, eh, los materiales didácticos, ¿no?, en línea han empezado a aparecer abundantemente, porque mucha gente no ha salido de su casa todo el año pasado y se ha dedicado a la producción o a la difusión de sus experiencias en base a
YouTube, que son videos, que son tutoriales. Entonces, hoy día encontramos, pero les digo, maravillas de información. Ahora, el último término que han utilizado a las exposiciones son los Weimar, que se llaman, ¿no? Entonces, los encontramos inclusive de manera gratuita y no solamente en la temática del turismo, sino en cualquier otra temática. Pero en turismo hay maravillas porque inclusive se pueden suscribir a ustedes a grupos de WhatsApp o a grupos de Facebook donde realmente encuentran materiales, encuentran libros digitales, encuentran experiencias eh, eh, profesionales a nivel mundial, ¿no? Y lógicamente que eso va a enriquecer grandemente la formación que ustedes vayan a poder tener a futuro. Entonces, no se pueden quedar solamente con lo que el docente les da, sino que hoy en día se tiene un sinnúmero de materiales que, y lo que tienen que hacer ustedes es inclusive esos materiales tienen que irlos guardando en sus computadoras y en muchos casos tal vez tendrán que en un pendrive, en un flash o en CDs, DVDs, como quieran, ir guardando porque muy rápido el material desaparece de la nube donde está almacenada, ya sea en YouTube o sea en documentos en el Google. Muchas veces están 6 meses un material, después vamos a buscar el material, ya no hay. Claro, ya lo ando de baja porque ha entrado otro material, ¿no? Entonces están en constante renovación. Entonces ustedes pueden bajar todo ese material y con seguridad, pero con seguridad que ese material ustedes lo van a utilizar y lo van a revisar a futuro. Por ejemplo, yo el anterior fin de semana he acabado de dar un módulo en estrategias didácticas por línea, ¿no? Para la maestría en educación superior con estudiantes de la Gabriel de Moreno, de Humanidades, de Santa Cruz. Y uno de los maestrantes comentaba, y es bien cierto, y decía, yo hasta el día de hoy sigo guardando todavía los apuntes de mis clases, ¿no? Y hasta el día de hoy, si tengo alguna duda, porque ahora hay tanta información en el Internet que me confunde. Entonces, yo recurro a los apuntes que tomaba de mis clases con mis docentes y ahí encuentro las respuestas a mis preguntas, a mis cuestionantes. Y eso es cierto. Ya yo les decía, yo tengo lo mismo. Es decir, cuando hice mis cursos, lo que ahora llamarían diplomados, ¿no? Antes llamábamos cursos. Los cursos que he hecho en Colombia, los cursos que he hecho en Venezuela, los que he hecho en Cartagena de Indias, en Colombia, inclusive las especialidades que he hecho en España, la maestría que he hecho en Italia en turismo. Yo hasta el día de hoy sigo guardando mis libros, mis textos y también mis cuadernos esquematizados. No porque tuve la gran bondad de que los mejores docentes, yo he tenido los mejores docentes del mundo, y no es metafórico, sino es literal. En Italia, en la maestría, teníamos docentes ingleses, docentes italianos, docentes franceses, docentes estadounidenses, españoles, etc., ¿no? Teníamos los mejores docentes. Y, es decir, tener ese tipo de docentes, lógicamente, que en mi época, inclusive se grababan, pero se grababa en cintas y eran como, es decir, en caseteras, casetiles creo que les llamaban, ¿no? No eran en DVDs, ni en CDs, ni en pendrives. Entonces poníamos la grabadora, todo el curso que hice con el profesor Bullón en Caracas, ¿no? Sobre planificación turística con Roberto Bullón. Hice el curso de marketing turístico con Acerenza en Bogotá, o en Medellín creo que fue. Después a Fernández Fuster, en español también. Entonces, esos cursos que
nosotros, es decir, no había, en ese entonces no había internet, no había línea, no había, porque ahora se puede hacer perfectamente un curso en línea, ¿no? Nosotros teníamos que trasladarnos y yo he tenido la muy buena suerte que he sido un becado por muchas instituciones, por la ONU, he sido becado por la OEA me beca muchísimas veces y a mí me pagaban los pasajes, me pagaban la estadía en el hotel y el curso, y en el curso me daban los materiales. Entonces me iba un mes, 45 días a Caracas, he ido, por ejemplo, para hacer el curso con Roberto Bullón, con Acerenza y Fabio Cárdenas, etcétera. Y las clases eran de 9 de la mañana a 12 y de 2 a 10 de la noche, de lunes a viernes. Y algunos sábados teníamos los talleres, ¿no? Y lo mismo cuando hice en Cartagena o hice en Bogotá, ¿no? Entonces, todo el tiempo he estado becado. Y cuando he hecho la maestría en Italia, igual en ciencias del turismo, lo mismo, ¿no? Es decir, he tenido los mejores profesores. Y si en esa época hubiera habido seguramente la fuente de información que ahora existe, no, pues hubiéramos sido los de mi generación eruditos en turismo. Sí, con las limitaciones que teníamos, porque nos daban textos fotocopiados, nos daban textos poligrafiados, y nosotros traer desde otros países solamente teníamos 20 kilos de equipaje, ¿no? Y a veces entre libros nomás eran 10 kilos, 15 kilos. Entonces, es así, ¿no? Entonces, eso es fundamental para que ustedes tengan que irse preparando a futuro, porque ustedes son los que van a labrar su propio destino en el ejercicio de la profesión. Ahora veía, por ejemplo, últimamente han vuelto a reaperturar, ¿no? Las convocatorias para ir a trabajar a cruceros. Y eso es una maravilla. Seguramente que ya es cuando pase esto de la pandemia, ¿no? Nuevamente se va a reactivar a los cruceros. Entonces, en un crucero tú por lo menos ganas líquido $1,500 mes. Tienes el alojamiento, lógicamente, porque estás en el crucero. Tienes la alimentación que te da el crucero. Tienes el lavado de ropa que te da el crucero. Entonces, lo que ganas es para usar líquido. Pero hay un requisito también importante, el idioma. Es decir, tener un inglés medianamente. Porque si vas a estar en contacto, no está en contacto con los turistas, con los clientes, con los turistas, tienes que tener un buen inglés, especialmente un inglés hablado, ¿no? No tanto en la parte gramatical, sino en un inglés hablado. Entonces, justo antes de la cuarentena, pues el año pasado, no, el año pasado, a marzo que empezamos clases, a sus compañeros que ya deben estar concluyendo la carrera, será, pues, me imagino, que querían cursos gratis de inglés. Les conseguía por línea, les conseguía las inscripciones a los cursos gratis por inglés, de inglés. Y ahora, con esto de la pandemia, es decir, la UNAM ha abierto, la universidad, que es una de las mejores universidades de América Latina, la UNAM, han abierto cursos gratuitos de inglés. Inclusive hasta la certificación te la mandan gratuitamente. Entonces, ahora lo único que se tiene y se requiere es voluntad. Nada más. Porque antes la gente que no tenía opción de que los puedan becar tenía que ir por sus propios recursos si querían actualizarse en cualquier temática e ir a un país extranjero a participar de un curso de esa naturaleza, ¿no? Ahora en línea hay todo. Entonces, lo único que falta es la voluntad. Porque ustedes, les digo, a futuro tienen que ser los capacitadores de sus dependientes. Y si no van a saber algún tecnicismo, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a enseñar? ¿Van a enseñar sobre el error? ¿Verdad que no? Entonces tienen que aprovechar de que ahora todavía muchos de ustedes no trabajan, sino son mantenidos por los papás o por la familia, aprovechar al máximo el tiempo de poder ir buscando información, de leer, porque no es solamente acumular la información, hay que leerla, hay que asimilarla, hay que, lo que dice Tobón, ¿no? Trabajar la metacognición, preguntarnos, ¿por qué esto?
¿para qué esto? Siempre el por qué, el cómo, el cuándo, el para qué de todo. Y esas respuestas a veces no las encontramos, pero sí ahora con el Google encontramos las respuestas en un momento. Y esas respuestas, lógicamente, que tenemos que asimilarlas, tenemos que memorizarlas. El turismo en su conjunto, porque una parte del turismo es la gastronomía, otra parte del turismo es la hotelería, y esa diversidad de empresas es una disciplina muy compleja en el sentido de que requiere de muchos conocimientos. Por ejemplo, ustedes llevan contabilidad 1, contabilidad 2, costos 1, costos 2, que son costos generales que se llevan en la carrera de contaduría pública, porque son administradores de empresas y pueden administrar cualquier tipo de empresa, pero van a tomar y toman la especialidad de las empresas turísticas, hoteleras y gastronómicas. Tienen que saber de economía, tienen que saber de marketing, tienen que saber de los temas propios de las especialidades de turismo, de hotelería, de gastronomía, de recursos humanos. Porque ¿cuántos de ustedes trabajarán a futuro? Seguramente que los voy a ver en un banco, van a estar como responsables de recursos humanos de algún banco. Yo siempre me encuentro con mis estudiantes que cuando viajaba o viajo, ahora que pasen también estos problemas, seguiré viajando, ¿no? A mis estudiantes siempre los he encontrado, he encontrado inclusive estudiantes de gerentes de bancos. ¿Por qué? Porque eran licenciados en administración de empresas, ¿no? Y en las líneas aéreas. En todo lugar los encuentro. El gerente de alimentos y bebidas, por ejemplo, del UEMBE, alumno también. Después en el Hotel Cortés, el gerente de marketing, Mirko, también estudiante de la carrera. ¿Dónde voy? ¿Dónde he ido? A los hoteles Los Tucanes aquí en el Chapare, era de los padres de una de las chicas. El Hotel Cortés en Santa Cruz, por lo menos hay 5 de mis exalumnos que están trabajando ahí. En Yotaú, en el Hotel Presidente. ¿Dónde voy? Los encuentro, ¿no? ¿Dónde voy? Me los encuentro a los chicos. Y ahora es mucho más fácil porque nos encontramos con las redes sociales, podemos encontrarnos. Por ejemplo, la dueña del Hotel Toloma ha sido mi alumna, Sandrita Flores. Después la que estaba de gerente por años, que ha estado como gerente del hotel, el que estaba al lado del Hotel Regina, el Diplomat, Gisela Monterrey. Ella fue mi alumna, pero en un diplomado fue ella. Los chicos Pavicic, las 2 chicas Pavicic, hace unos 5 años, han debido ser 7 años, 5 años, mis alumnas en un diplomado que dio la UPB sobre marketing turístico, ¿no? Entonces uno conoce gente, pero por todo él. Entonces eso significa para ustedes de que tienen que estudiar, tienen que ser buenos. Y ahora que estamos viendo justamente la parte de capacitación y de formación, ¿no?, de personal, la capacitación personal, ustedes van a ser los que van a tener que capacitar a su personal. Decíamos que teníamos que ver diferentes puntos que íbamos a desglosando y empezamos por la evaluación del personal calificado. Ustedes están trabajando, si no me equivoco, o ya han llevado la materia de administración de recursos humanos. ¿Ya la han llevado? Rosa. Rosa. No hay Rosa. Se perdió. Sergio. Seguramente que dejan su máquina prendida y ya. Sí. Buenas. Una consulta, la parte de recursos humanos, ¿ya la han llevado la asignatura o están cursando ahora?
Estamos llevando una materia en donde vemos ese caso en selección y las cosas de recursos humanos. Se Ya. llama gestión de capital humano. Ah, ya, sí, es lo que me dijeron, ¿no? Entonces, en gestión de capital humano, está en base al libro de Chavenato, ¿no? Y de Alberto Chavenato. Exacto, dice. Ese libro lo tienen que leer, pero de punta a canto. Y si tienen que subrayar, que tienen que marcar, tienen que hacer esquemas, planes globales, tienen que hacerlo. Porque es eso, justamente, Chavenato nos habla sobre el talento humano. Y él habla mucho sobre las competencias, es decir, qué tipo de competencias deben tener los profesionales, ¿no? Para hacer luego la evaluación del rendimiento y ver en qué son competentes y qué es lo que les falta para poder ser competentes para ejercer una función. Entonces, la evaluación del personal calificado va a significar que hay que levantar encuestas. Se tienen que levantar encuestas al personal actual, es decir, al personal que está prestando servicios actualmente. Puede ser en empresas públicas y privadas o privadas, ¿no? Ahora, ¿con qué técnica nosotros vamos a levantar la información? Ustedes han llevado o van a llevar, no sé si han llevado, investigación de mercados cualitativa, ¿no ve? Sí, ¿El anterior semestre o ahora están llevando? el anterior semestre lo hice Ya. con Entonces, el ingeniero Jaime Becerra. con BCs han llevado. Ahora seguramente han visto cómo se hace y cómo se trabajan los grupos focales, ¿no ve? ¿Qué características tienen los grupos focales? ¿Cómo se trabajan los grupos focales? ¿Cómo, con qué herramientas, en este caso, se levanta la información? Entonces, puedan ser boletas de encuesta, podrán ser boletas de entrevista, dependiendo, ¿no? Es decir, cuál va a ser el universo del cual queremos recoger la información. Si es un censo, va a ser el 100% del universo. Entonces, si ustedes tienen que hacer un relevamiento, levantar información de una empresa, con seguridad que van a utilizar la técnica, va a ser va a ser un censo, porque el 100% del personal será, será encuestado. O podrán utilizar la teoría del muestreo de forma aleatoria, ¿no? Utilizando una fórmula. Ustedes ya saben utilizar las fórmulas del muestreo aleatorio. Y lo que, por ejemplo, mis hijos discutían o charlaban anoche, que ahora, es decir, esa base de informaciones es tan grande con el Big Data, decían, que yo recién estoy escuchando, estoy viendo, recién voy a empezar a ponerme un poquito a estudiar esto, yo creo la próxima semana, porque los chicos me han hecho interesar en esto, ¿no? El Big Data es algo impresionante en la recolección y la acumulación de datos que tienen en la nube, ¿no? Y cómo se puede utilizar, y hay programas informáticos específicos para saber las características del perfil consumidor en cualquier tipo de productos, sean productos tangibles o sean servicios, ¿no? Entonces decían de que muchas veces ya no necesitamos de levantar es decir, las encuestas, porque toda esa información está ya trabajada. Lo único que tenemos que saber es utilizar las herramientas digitales para poder buscar la información y establecer el perfil del consumidor. Y con seguridad que también en el caso del turismo, es decir, ya la OMT nos ha dado y nos proporciona la base de datos que son los barómetros del turismo, pero seguramente que debe tener también el Big Data, que son programas, softwares, con los cuales nosotros ahí tenemos toda la información. Lo único que vamos a tener que saber es cruzar las variables para identificar realmente a los mercados potenciales y los perfiles del consumidor turista, ¿no?
Entonces, cualquiera que fuese la teoría que utilice, ustedes tienen que saber levantar encuestas. Y siempre se va, es decir, por lo menos eso a nosotros nos han enseñado en épocas un poco más antiguas, ¿no? Siempre nos decían, y hasta ahora se sigue aplicando, cuando se elabora un cuestionario, siempre tenemos que preguntar, tenemos que formular un objetivo. ¿Para qué estamos encuestando? Y ese es el objetivo, ¿para qué queremos encuestar? Y cada pregunta también debe tener un objetivo. Por ejemplo, estoy preguntando edad, sexo. Entonces, ¿para qué me va a servir a mí tener la información de la edad? Entonces, mi objetivo será determinar la edad de los consultados para tal cosa. Establecer los grupos etarios y, asimismo, cruzando con la variable de actividades turísticas, identificar por grupos etarios, grupos de edades significa, ¿no? Por ejemplo, de 20 a 30 es un grupo etario. Establecer las características de las actividades que ellos tienen como preferencia, ¿no? Entonces, justamente, esa información nos sirve para cruzar las variables. Entonces, todas las encuestas deben tener siempre, y eso que les sirva a ustedes cuando elaboren su trabajo de grado, las encuestas tienen que estar muy bien, es decir, desarrolladas en las preguntas, y cada pregunta tiene que tener un objetivo. ¿Por qué estoy preguntando y para qué estoy preguntando aquello? ¿De qué me va a servir esa información? Entonces será para cruzar con una variable y será para cruzar con la variable 7 que es sexo, por ejemplo, la variable 2 que es sexo, ¿no? Edad y sexo, cruzar la variable edad, sexo y actividades turísticas por grupos etarios, por ejemplo. Entonces es fundamental que ustedes tengan que manejar ese tipo de terminología. Siempre que cuando se hace una encuesta, siempre hay que iniciar levantando una encuesta piloto. Y la piloto significa que es una pruebita que estamos haciendo solamente tal vez con 5 preguntas y podemos escoger aleatoriamente a 20 personas para levantar la encuesta. Tabulamos la encuesta y ahí vamos a ver qué errores pudimos haber cometido, ¿no? Ahora no se olviden de que ustedes han llevado en la materia con Saúl Trujillo han debido llevar la materia de computación 1, ¿no? Fabio. ¿Cómo dijo Lice? Perdón, no lo escuché muy bien. La materia de computación 1 han llevado con Trujillo, ¿no? Con una licenciada pasamos, Ya, el nombre no recuerdo. ya. En ese caso, pero han debido ver ustedes algunos programas, en este caso el SPS, han visto y han trabajado, ¿no? Solo lo mencionó, no lo desarrollamos muy a profundidad. Y en otra materia han desarrollado el SPS. Que yo recuerde, no. Ya ven, ahora lo que tienen que hacer es que pase un poco que baje esto de la pandemia, se van a ir a la calle Jordán, casi San Simón, y en 5 pesitos van a comprarse en un CD el programa SPS Estudiante. Porque hay otro que es SPS Profesional. Eso sí que es complicadísimo, totalmente complicado, ¿no? O inclusive pueden, tal vez ahora debe estar en el internet, bajar gratuitamente el SPS Estudiante y empezar a macanear, a ir hurgando el programa para ver cómo se hacen las cruces de variables, tomar un tutorial de cómo se maneja el programa. Es decir, tienen que empezar a motivarse a trabajar con esas herramientas digitales que son fundamentales para el ejercicio de la profesión. Son fundamentales. Dicen, buenas tardes. Dígame, Adriana. Algunos de nosotros sí llevamos lo que era el SPS con el licenciado Calucho en investigación de mercado. Ya, pero llegaron a hacer a tabular y hacer el cruce de variables. Sí, dicen, hemos llegado a hacer tabular los tipos de variables que existen y toda la información que nos votan, ¿no? Nos vota por información directamente, por las respuestas que obtenemos. Ya ve, han visto cómo es de importante esa herramienta.
Los que ya han hecho, por ejemplo, ya han hecho con el licenciado Calicho, Calucho, ¿no? Calicho. Y han hecho Fernando Calucho. Calucho, sí. David Fernando Calucho. Sí, porque generalmente él también es lector de muchas tesis. Entonces, si han visto con él eso, ya pueden bajarse el SPS profesional y empezar a macanear, a hurgar, a ver, como ya tienen idea de cómo se trabaja y cómo se maneja el SPS estudiante, ahora ya vayan profundizando en el tema y vayan viendo qué es el Big Data, cómo se puede llegar a la base de datos de la nube. Es decir, hay maravillas de información que ustedes tienen que aprender a hacer ya y a ingresar a la parte de la digitalización. Las universidades nunca nos dan todo, jamás, en ninguna parte del mundo. Entonces ahí justamente empieza el interés que nosotros tengamos y la motivación que nosotros tengamos por seguir aprendiendo. Y ahora más que nunca que tenemos pues una gran, como decíamos, una gran ventaja con las generaciones anteriores, que la información la tenemos gratis, la tenemos en el internet y que la podemos bajar, guardarlas en la memoria de sus máquinas o por ahí para que no siempre guardarse de espaldas en CDs. Entonces, y empezar a leer, a escuchar esos tutoriales, que en vez de estar ahí haciendo jueguitos que les encanta a ustedes ver jugar en el celular esos jueguitos que lo único que hacen es perder el tiempo, ¿no? Tienen que ir viendo, si les gusta, aprenden más viendo y oyendo que leyendo, entonces, ir registrando en agendas o en papeles lo que están escuchando del video para luego, cuando terminan de ver y escuchar el video, repetir o repasar los apuntes que hayan tomado de ese video y decir, esto puede ser así. A ver, entraré a mi máquina. ¿Me dará? ¿No me dará? Es la única manera, porque ahora hay ingentes cantidades de información y uno tuviera que estudiar pues 30 años en la universidad para tener toda la información, ni así alcanzaríamos a tener el dominio de cada una de las temáticas y de las subespecialidades. Bien, retomando nuestro tema, diremos que la encuesta debe incluir la clasificación de puestos, ¿no? El número de empleados, porque estamos viendo que aquellos que actualmente están trabajando. Y esto incluye el plan, es decir, dentro del plan tiene que haber una parte de ese diagnóstico, que son el diagnóstico del personal en actuales funciones. Y ahí vamos a identificar cuáles son sus falencias en el ejercicio de sus profesiones, en el ejercicio, perdón, de sus funciones y cuáles son las potencialidades que tiene. Por eso la encuesta debe incluir clasificación del puesto, número de empleados, datos generales, edad, sexo, nivel educativo, etcétera. Identificar las características y necesidades del puesto, la rotación de los puestos, es decir, puede que haya rotación, unos sean recepcionistas durante 3 meses y después vayan a trabajar como en la organización, organizadores de eventos, por ejemplo, si la empresa tiene, el hotel tiene la parte de organización de eventos, o pueden entrar también, o tal vez la rotación determine que los otros 3 meses van a trabajar en la parte de comercialización de eventos, ¿no? Hay que ver si hay rotación. Ahora también hay, en este caso, muchas veces también llamamos rotación cuando hay mucha rotación y cuando hay cargos acéfalos. Eso significa que se van, dejan de trabajar y el hotelero, el restaurantero, el de la empresa de viajes, etcétera, tiene que ir a buscar personal, seleccionar al personal, clasificar al personal. Y esas técnicas también las vamos a ver, que con seguridad ya la han visto dentro de las características que establece Chiavenato, ¿no? Las rotaciones, por ejemplo, cómo hacen las rotaciones de los turnos. Generalmente, por ejemplo, en un hotel son 3 turnos que se tienen en recepción de 8 horas cada turno y por lo general varones están en la mañana y en la tarde, señoritas o mujeres en la mañana y en la tarde, y generalmente el auditor nocturno es varón,
porque se queda en la noche, pero va a depender también de las políticas que tenga el establecimiento. Muchas veces hemos visto que hay hoteles que también tienen en este caso, el recepcionista nocturno es al que lo llamamos el auditor, ¿no ve? Porque es el que cierra toda la caja para entregar a las 7 de la mañana al primer turno con todo en este caso, con toda la información del cierre de los ingresos que hayan podido, ¿no? Y de la documentación en base a las comandas o la entrega en el sistema más los pagos que se hayan realizado en efectivo o con tarjeta. Por eso que la encuesta debe incorporar índices de ocupación hotelera. Es decir, ustedes saben muy bien de que el índice de ocupación hotelera se marca sobre un 100% y es sobre el 100% de camas, no es de habitaciones. Ahí donde hay borrador, a ver. En este caso va a significar sobre el 100% de camas, ¿no? ¿Cuántas están ocupadas al mes? En Cochabamba, sacamos una media aritmética. En Cochabamba, más o menos el índice de ocupación antes del COVID estaba entre el 25% y el 30% de ocupación término medio en establecimientos de hospedaje. Independientemente, es decir, sin tomar en cuenta, sin tomando en cuenta inclusive, no, descontando en este caso la temporada alta, porque la temporada alta para Cochabamba está en las fiestas de fin de año, en las vacaciones escolares de medio año y estaba en la festividad de la Virgen de Urcupiña, que era cuando los establecimientos de hospedaje se llenaban más, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de que esta información sobre la ocupación hotelera nos van a dar los partes de estadística de las estadísticas que diariamente presentan los hoteles a la policía turística. Por ejemplo, en La Paz ya no necesitan entregar las boletas en físico, porque una copia entregan a la policía turística y la policía turística se queda con una copia, creo que es la rosada. La copia verde, la policía turística la entrega a la Interpol. Y creo que una de las copias también iba a narcóticos. Pero eso la policía turística. El establecimiento de hospedaje mandaba a su bellboy o a quien sea. Tenían hasta las 7 de la mañana para entregar en la policía turística y dejar en un buzón, que tenían un agujero en la puerta, ¿no? Como para dejar una carta, y dejaban ahí su parte diario, todos los hoteles en este caso, de la ciudad de Cochabamba. Entonces, diariamente la Dirección de Turismo tabula esa información en planillas, luego la hace semanalmente, luego la hace mensualmente y son 3 columnas que se trabajan. Ingresantes, permanentes, que permanecen todavía los huéspedes, y salientes. Y después trabajaban, había un centralizador, una planilla centralizadora mensual, y esa la mandaban a La Paz. Ahora todo está digitalizado y esa información mensual va a La Paz. Y La Paz, en el Viceministerio de Turismo, trabajan todos los departamentos, de todos los departamentos, sacan mensualmente la información, luego sacan la información anual y esa información la pasan al INE, al Instituto Nacional de Estadísticas. Y ustedes tienen la opción de poder entrar a la información que tiene estadísticas del turismo en el viceministerio o las estadísticas del turismo que las tiene también el INE. Pero todas provienen de esa fuente, de los partes diarios que presenta la hotelería. En el caso, por ejemplo, la hotelería rural no presenta, por más que sean hoteles de 5 estrellas,
no presentan los partes diarios. ¿Por qué? Porque nunca se ha hecho cumplir la norma. Ellos también deberían presentar los partes estadísticos. Por eso que decimos que las encuestas deben incorporar el índice de ocupación, número de empleados por habitación. Es decir, si yo tengo 100 camas disponibles y tengo 25 camas por mes, mi ocupación es del 25%, entonces significa que tengo 25 camas ocupadas por mes. ¿Y cuántos empleados tengo en el hotel? En total tengo 20 empleados. Entonces diremos, ¿realmente me justifica para 25, que es mi ocupación, mi término medio de ocupación, mi índice de ocupación? Tengo 20 empleados, que es casi un empleado por huésped. Algo está pasando. Entonces, eso nos sirve justamente para tomar decisiones, esta información. Luego, los tiempos de las labores, lo que decíamos, ¿no? En la anterior clase, hay que medir, hay que saber medir los tiempos. ¿En qué tiempo una camarera sanitiza o hace el aseo en una habitación? Un garzón, ¿cuántas mesas atiende en un restaurante o en un evento, ¿no? Tiempos y desplazamientos, es decir, un guía, cómo desarrolla la labor de, en este caso, conducción, traslado e información. Conducción es conducirlos, trasladarlos, llevarlos por los lugares establecidos, y conducción, traslado e información. Y la información será la parte de la transmisión de los conocimientos que pueden ser culturales o pueden ser de carácter naturales, dependiendo del tipo de atractivo. Y esta información nos va a servir a nosotros para las proyecciones. Y hemos dicho, siempre tenemos dos escenarios, ¿no? Sin plan, ¿cuántos turistas este destino recibe? Tantos. En la proyección, con plan, ¿cuántos turistas pretendemos que vamos a recibir? Por eso que decíamos siempre, en el diagnóstico del plan hay una investigación de mercados. Y tiene que ser una investigación de mercados real. Pregunta. De mi parte, ninguna lista puede continuar. Bien, sí, porque ya vamos a estar casi, estamos en 50 minutos. Luego decimos que la encuesta debe identificar tipo de capacitación que desarrollan las empresas con sus empleados, ¿no? Es decir, las encuestas tienen que incorporar y decir, ¿realmente el hotel capacita a su personal? ¿Cada qué tiempo usted es capacitado por el hotel? Primero, ¿has recibido capacitación, sí o no? Si la pregunta es afirmativa, sí, especifique cada qué tiempo recibe la capacitación. Una vez, 3 veces por año, 2 veces por año, 1 vez por año. ¿En qué áreas es capacitado? Y la pregunta queda en ese caso abierta, ¿no? Entonces dirá si es en cocina, si es personal de cocina, dirá puede ser en manejo y manipulación de alimentos, por ejemplo, para evitar la contaminación bacterial. Después puede ser en técnicas de cocina básica, puede ser en aseo y limpieza y aseo de cristalería y vajilla en general. Otro puede ser en cocina básica, no sé. Entonces, justamente esta información a nosotros nos va a interesar identificar si realmente los establecimientos, las empresas, sean públicas o sean privadas, capacitan a su personal o no. Por ejemplo, si hay puntos de información turística, antes en la plaza principal, en la plaza 14 de septiembre, habían pues puntos de información turística, ¿no? Que dependían y generalmente eran estudiantes de últimos grados de institutos o de universidades que la alcaldía, ¿no? O la alcaldía o la gobernación en este caso la Dirección Departamental de Turismo de la
la gobernación o de la alcaldía, los ponía a los muchachos justamente para que puedan informar si habían turistas que querían tener, que se les regale un folleto, un tríptico, o que les expliquen qué lugar deberían visitar, ¿no? Entonces, esas son empresas eminentemente estatales. Entonces, también a ellos, en este caso, al personal estatal, también hay que encuestar. Lo mismo será con los funcionarios, los empleados públicos en las reparticiones de turismo, sean del municipio, sean de la gobernación, sean del viceministerio, ¿no? Dependiendo, si el plan es municipal, a los responsables y a todos los que trabajan en el área de turismo del municipio, hay que levantar la encuesta. Si es departamental, a todos los que trabajan en la Dirección Departamental de Turismo. Y si es nacional, a todos los que trabajan en el Viceministerio de Turismo. Además, hay que también establecer en este diagnóstico la formación patrocinada por el gobierno. Muchas veces el gobierno ha trabajado en capacitar al personal y al personal de establecimientos o de empresas privadas, o a personal, es decir, no, en ese caso ya no sería capacitación, a formar personal, porque es gente que nunca ha trabajado en turismo, y el gobierno decide que los van a formar por lo menos con cursos de formación continua, que se llaman cursos de formación continua en diferentes destrezas, ¿no? Y muchas veces ha solicitado el gobierno como gobierno, las instancias de turismo, la ayuda de la cooperación internacional para el pago que se tenga que hacer a los capacitadores, y en algunos casos antes se traían capacitadores del extranjero, o dentro de la OEA, por ejemplo, salían siempre invitaciones si uno quiere ser capacitador en el extranjero, ¿no? Entonces, también las instituciones de educación en turismo, en este caso, en el diagnóstico del personal hay que ver cuántas universidades, si es el plan de desarrollo turístico del departamento de Cochabamba, cuántas universidades tienen la carrera, cuál es el nivel académico de la carrera, más o menos cuáles son las áreas en las cuales se forma la carrera. Por ejemplo, la gran diferencia entre la formación que reciben en San Simón y la que tenemos en la UNICEN es totalmente distinta, porque en San Simón forman licenciados en turismo, no forman administradores de empresas. Por eso que el 50% de nuestras materias en la UNICEN son materias eminentemente administrativas. En cambio, en San Simón no. Forman más en la parte de empresa de viajes, más en la parte de planificación turística. Igual la carrera tiene 5 años, ¿no? Y con los resultados de las encuestas se puede evaluar el empleo actual, cómo están esos empleados, realmente qué conocimientos, qué destrezas, qué habilidades tienen, por número y tipo de actividades. Unos pueden ser en hotelería, en gastronomía, en la actividad turística. Dentro de turismo pueden ser como guías, pueden ser como tour leaders, etcétera, y problemas que tienen en el desempeño de sus funciones. ¿Preguntas? De mi parte, ninguna, Lice, todo se entendió hasta donde avanzamos. Está clarísimo, ¿no ve? De mi parte, sí, Lice. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bien, no habiendo más preguntas, nos vemos la siguiente semana. Estudien para el examen. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego.